Siempre me gusta dar una breve referencia a un currículum que realmente es muy extenso, como es el del doctor Alieto Guadañi, porque es economista, graduado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, tiene además estudios de posgrado en la Universidad de Chile, doctorado en la Universidad de California en Berkeley, y podría decir muchísimos estudios y títulos más. Y ha ejercido en distintas áreas de responsabilidad cargos, tanto en la Administración Nacional como provincial. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por venir. Muy amable por su invitación. Y da la sensación de que estamos en un punto crítico en todo lo que se refiere a energía y que hay una preocupación en todos aquellos que vienen siguiendo este tema, ¿no? Acá hay un problema muy serio y lo que yo denomino la triple tenaza. ¿Qué es la triple tenaza? Se acabaron 2 décadas de energía abundante, exportada y barata. Y ahora entramos en un ciclo largo que puede durar 1 década, 2 décadas, de energía cara, importada y escasa. ¿Qué pasó en el medio? La Argentina dejó de explorar. La secuencia es la siguiente. Nunca en la historia argentina había caído ni la producción de petróleo ni la producción de gas a lo largo del siglo XX. A veces se estancaba un poquito, pero nunca había caído. Lo que uno tiene en los últimos 10 años es una caída mes a mes sistemática de la producción de petróleo y gas. La producción de petróleo es 25% inferior al año 2000 y de gas 15%. ¿Qué es lo que está atrás de esto? La caída de las reservas. Nos hemos comido más de la mitad de las reservas de gas y el 25% de la reserva de petróleo. ¿Eso es mucho o es poco? Eso es nada más y nada menos que un valor monetario equivalente a 400 millones de cabezas de ganado. Nos hemos comido 400 millones de cabezas de ganado. ¿Qué está atrás de esto? No hay más exploración. La Argentina dejó de explorar. En la década del 80 se hacían 102 pozos por año. En la década del 90 se hacían 98 pozos. El año pasado se hicieron 26 pozos. ¿Por qué? ¿Por un tema de costo no se invierte en la exploración? Esta es una parte de la explicación. La otra parte es que el gobierno ha otorgado el grueso de las concesiones nuevas petroleras a personas que en su vida vieron un barril de petróleo. Mire, un solo ejemplo. La provincia de Santa Cruz en el año 2006... La provincia de Santa Cruz tiene 25 millones de hectáreas. En el 2006 licitó un territorio equivalente a 7 millones y medio de hectáreas, casi la tercera parte. Casi la tercera parte. Sobre 1 y sobre 2. Sobre 1 se presentan todas las empresas por los antecedentes. Descalificaron a todos. Los descalificaron. ¿A quién descalificaron? A Petrobras, a Pluspetrol, a YPF, que todavía no era Argentina, o muchas otras empresas. Y se quedaron sobre 2 empresas nada más. Una se llevó 7 contratos por 3 millones y medio de hectáreas y la otra se llevó también 7 contratos por 3 millones de hectáreas. Ninguna de las dos invirtió nada. ¿Quiere que le dé los nombres? Sí, por favor. Lázaro Báez y Cristóbal López. ¿Y cuáles eran los antecedentes que ellos tenían? Amigos del poder. Acá yo sé de quién habla, yo sé, digo, correcto. Pero ¿tenían algún antecedente mínimo? No. Pero esto no solamente acá. Las provincias, hay 14 provincias petroleras que han dado 170 contratos de inversión con compromiso de inversión de 1.700 millones de dólares. 100 contratos se los llevaron empresarios que nunca fueron petroleros y que no han invertido nada. Ahora, doctor Guadañi, usted es un hombre que, como yo decía, ha gestionado tanto en la Administración Nacional, en el Mercosur, en la provincia de Buenos Aires. Un ciudadano que nos está escuchando común, que no está cerca del poder y que dice, bueno, muy bien, este diagnóstico realmente es patético, ¿no? Si uno lo piensa en un país serio. Ahora, ¿qué se puede hacer frente a esto? Porque el tema es que se les otorgó a gente que no sabe, como usted muy bien dice, que no explora, se les otorgaron, digamos, estos permisos o estas concesiones. ¿Y el país? Bueno, hay muchas cosas que hay que hacer, seguramente en pocos minutos no lo vamos a aclarar, pero yo diría de una manera muy simple, todo al revés de lo que se está haciendo, que es alentar. ¿Qué está haciendo el gobierno? Desalentando la producción nacional e importando, alentando a la importación. Sí. Pretenden traer gas de Qatar en una cosa realmente insólita. ¿Cuánto saldrá? 16, 17 dólares, no se sabe. Los productores argentinos que producen en Neuquén, en Tierra del Fuego, en Salta, reciben 2,50 dólares. ¿Por qué no empezamos por casa? Claro. ¿No es cierto? Y darle transparencia al sector. Es un sector donde la institucionalidad está quebrada, los entes reguladores no están constituidos como marca la ley. El ente regulador del gas está intervenido de hace casi 3 años. Es absolutamente ilegal. El ente regulador de la energía eléctrica, que es el ente rector en el sector eléctrico, no está constituido como marca la ley. Entonces, el gobierno no inspira confianza. ¿Y qué hacen las empresas? Particularmente YPF. Con YPF ocurrió algo gravísimo. Algo gravísimo que se lo voy a explicar muy simple.
Kirchner presiona a la Caja de Cataluña por la estatización de YPF, año 2005-2006. La quiebra, en el sentido de la voluntad. Y le dice, bueno, muy bien, no lo vamos a estatizar, pero acá hay empresarios argentinos que van a comprar 1/4 de las acciones de YPF, pero no van a poner un peso. Bueno, ¿y cómo hay que hacer el negocio? Y el negocio hay que hacer lo que ellos compran el 25% de las acciones, Grupo Petersen, no ponen un peso. ¿Y cómo la van a pagar? Con las ganancias. Y entonces tienen que distribuir el 90% de la ganancia en efectivo. Ninguna empresa petrolera del mundo distribuye tantas ganancias en efectivo, si no, no tiene para invertir. Se protocoliza el acuerdo, se declara ante la Bolsa de Nueva York, y es así como YPF dejó de explorar. El año pasado hizo 5 pozos YPF, la quinta parte de lo que hacía década atrás. El futuro aparece como incierto frente a ciclos que usted comentábamos antes de comenzar el programa, que realmente para revertirlos se exigen de periodos más extensos, no es soplar y hacer botellas puede revertir este proceso. No, seguro, además, pero yo creo que hay una buena noticia, yo no creo que haya una maldición geológica en el sentido que Argentina se haya quedado sin reserva, acá hay una maldición institucional, si cambiamos las instituciones va a florecer la inversión, tenemos el mar continental, en el mar continental el problema no es tanto que los ingleses se meten donde no tienen que se meter, tema Malvinas, sino que nosotros no nos metemos donde tenemos que estar. Nosotros tenemos que seguir un poco... Yo le hago preguntas que quedan en el subconsciente, ¿no? A lo mejor cuando uno es chico, cuando uno estudiaba. Es muchísimo más caro explorar, digamos, los pozos en mar que en tierra, ¿no? Es más riesgoso, es más riesgoso. Los brasileños lo han hecho. Cerca de San Pablo y han... Pero los brasileños no lo hicieron con el capitalismo de amigos, los brasileños lo hicieron con empresas de primera línea mundial. Es muy amable. He escuchado tantas opiniones, Jorge Giacobbe. ¿Cómo estás? Bien. Un gusto tenerte aquí. Es un hombre que siempre ha estado muy cerca de los aciertos, Jorge. Esto hay que decirle, que le pone una mirada política al análisis de los guarismos. Por eso a mí me encanta que tengamos esta posibilidad, Jorge. ¿Y cómo es tu mirada sobre el triunfo de Macri en la ciudad de Buenos Aires? Yo diría hay dos cosas. Hasta las 9 de la noche, hasta las 10 de la noche diría, fue un triunfo electoral. Un poco más grande que lo que pudimos prever. Estuvieron casi justos ustedes. No, nosotros dimos 13 puntos, sí. Fue un poquito más. Sí. La verdad es que incluso 3 días antes teníamos más diferencia y nosotros lo vimos al revés los últimos días, como frenando el avance de Macri. Se ve que algo ahí... pasó en la capital lo que pasa en todo el país, gana el que está sentado, sea kirchnerista o no. Como si los argentinos hubiéramos establecido un acuerdo tácito de Salta a Tierra del Fuego, de San Juan a Buenos Aires, respecto de que no vamos a introducir cambios a los equilibrios políticos existentes ahora. Una elección es eso, una reformulación de los equilibrios políticos, donde la gente tiene que decidir si va un poquito para acá o un poquito para acá. Sí. Y lo que vemos es que en ningún lugar de la Argentina hay voluntad de cambiar lo que está. No solamente en lo más evidente, que son las elecciones de gobernadores, sino por debajo de ellas, y ese mismo domingo, el de Macri, hubo una enorme cantidad de elecciones de intendentes. Sí. El 95% también fue reelectos, hasta de partidos como la UCD, por ejemplo. Es decir... En Córdoba también se dio mucho Córdoba, eso, de que en varias el radicalismo provincias retuvo las comunas, el justicialismo también. ¿Se evalúa gestión? ¿Qué? Discutíamos con Durán Barba eso. Durán dice, podría ser que la gente esté queriendo conservar la bonanza. Yo digo, podría ser también que haya miedo, que no haya dónde ir, que no haya voluntad de salir de donde estamos porque no haya dónde ir, porque lo nuevo no se presenta, porque no se formula, porque también el sistema político hace leyes para que lo nuevo no se presente, para evitar la presentación de lo nuevo. Esta nueva ley electoral es una calamidad que impide absolutamente ser concejal, presentarse a la elección como concejal de Moreno. Es más difícil que ser piloto de la NASA. ¿Por qué? Lo que ha hecho el viejo sistema de la política para impedir que lo nuevo llegue es increíble. Ahora, esta fue una ley votada por los dos radicales partidos. Exactamente. Que son los mismos que destruyeron los partidos tradicionales a los que dicen querer volver. Esos sectores de la política entendían la política cuando todos nacíamos radicales o peronistas, nos metíamos en corrales y entonces ellos nos administraban. Ahora que nadie nace nada, frente a jóvenes libres, que no tienen anclajes partidarios, ni familiares, ni mandatos, ni tradiciones, donde un joven no tiene problema en votar a Macri con Cristina,
¿Vos crees que eso se da? Sí, ¿Sí? Totalmente. Estos guarismos que decían de que los votantes de Macri, cada 4 creo que decían que uno lo votaría. 25% del voto de Macri, un poquito más ese. Sí. Casi 30% del voto de Macri, vota Macri y Cristina. ¿Y cómo se entiende? Por eso, frente a una amiga mía que, bueno, no voy a revelar quién es, que me dice, lo voté a Macri porque quería votar contra el kirchnerismo. bueno, eso ¿no? también está. Que el voto antikirchnerista está en Macri, no hay duda, pero... a ver, nunca 50% de la población se junta por una sola razón. Hay muchas razones que hacen un 50%. Sí, sí. Por eso cuando Aníbal dice que todos los votantes de Macri son estúpidos... Es un poco ofensivo también eso para el votante. Hay que recordarle de Macri, ¿no? que hay algunos que votan Macri y Cristina que eso no son estúpidos, son bipolares. Tienen un día que votan bien y otro día que votan mal. No voy a preguntar cuál sería cuál. Claro, La libertad y no el hace respeto falta. por las divergencias, exacto. Lo peligroso de la reunión del domingo no fue la elección, que como te digo coincidió con lo que pasa en todas las provincias, no hubo ninguna novedad, un poquito más, en vez de ganar por 15 puntos ganó por 20. Sí. Lo que pasó a las 10:30 de la noche del domingo, cuando el candidato oficialista dice ganamos, esta es nuestra mejor elección, y vamos a la segunda vuelta y lo desafiamos de nuevo, ahí es donde se pone peligrosa la Argentina, porque ahí aparece la locura. Yo no sé si vos tuviste la misma sensación, Jorge, perdón por la interrupción, No, pero también, bueno, hemos visto en los principales diarios de tirada nacional opiniones de líderes de opinión, ¿no? Ya sea artistas, filósofos y demás. Pero algunos me sorprendieron por la intransigencia, por no aceptar a lo mejor el triunfo de alguien que no formaba parte de sus gustos, como en el caso, por ejemplo, de Macri, ¿no? Que fue observado por artistas a lo mejor de la izquierda, inclusive con editoriales y cartas en los diarios, de una manera... Yo pensaba en el votante, ¿no? Que estamos teniendo poca tolerancia en la sociedad. No, es mucho peor. Esto es el militarismo de los 70. Primero, en Argentina el dueño de la verdad ha sido un personaje increíblemente importante, de civil, de uniforme, por izquierda y por derecha. Es el que tiene razón él y que no ve a nadie, y que no hay nadie que opine como él, y que su palabra es indiscutible. Ocupe quien ocupe ese rol. Es el hogar, están todas las familias, en todas las mesas de domingo hay uno. Sí. Ha sido importantísimo ese hombre en la Argentina y esa mujer. Y el militarismo de civil y de uniforme. Esto de que son todos unos estúpidos y nos vamos a hacer cargo de nosotros, porque ustedes no saben cómo hacerlo y hace falta nuestra lucidez. Un paternalismo que raya casi en el voto calificado, Militarismo. ¿no? Claro. No podría haber habido 50 años de militarismo, de uniforme, si no ha habido un militarismo de civil también. Claro. Si no había un autoritario de civil que también... Convalidar a eso. Claro. Yo creo que esa cultura está ahora apareciendo grotescamente en hombres de más de 50. Lo que ves grosero es de más de 50 años. Ningún joven lo vas a ver agresivo, ni absolutista, ni dueño de la verdad, ni... Pero ha sido la generación que hemos padecido justamente eso. ¿Cómo se explica? Bueno, somos parte de eso. También hemos sido autoritarios porque nuestra generación también decidió matar a los que no estaban de acuerdo con nosotros. Yo fui parte de eso. De modo que no es que nosotros éramos víctimas. Éramos gente en combate, ¿no? Este pensamiento trabajado desde este lugar, yo no lo encuentro muchas veces en la charla de café que solíamos tener en aquella década del 70 que vos mencionabas. Me parece que está hoy un poco ausente, ¿no? Y porque es difícil hacerse cargo. Hacerse cargo de que a los 18 años teníamos 18 años 72, yo tenía 18 años, año 1972 teníamos 75% de clase media. 4% de pobres, 6% de desocupados. 20 años después teníamos 60% de pobres. Sí, es una sociedad. Fuimos nosotros.